Buenos días. Bueno, me gustaría, primero que nada saludar a los que estamos aquí y saludar no en directo a las personas que nos estén escuchando o que quieran ver este compartir que tenemos nosotros ahora aquí en directo, pero que no ha podido ser de otra manera. Y saludarlos y animarlos, ¿no? De que podamos tener un ratito escuchando la palabra y poder expresar lo que hay en el corazón. No hay otra intención que expresar lo que hay en el corazón y expresar también el agradecimiento que Dios tiene en nuestras vidas. Ese es nuestro deseo de que podamos transmitir con nuestras vidas, también a través de la palabra, del consejo, lo que hemos encontrado en Cristo, que Él ha sido nuestro Redentor, ha sido nuestro Salvador, ha sido nuestro Consolador, ha sido quien dirige nuestras vidas, ¿verdad? En fin, Él ha sido todo en nuestras vidas. Y la verdad que estamos viviendo este tiempo con el tema de la pandemia, que es un poco complicado, hay un poco de incertidumbre en medio de todo esto. Aunque Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo siempre. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Él no hay cambio ni sombra. Somos nosotros los que podemos cambiar. Hay algunos que cambiamos, estamos siendo transformados conforme, dice la palabra, a su imagen y su semejanza, ¿no? La Biblia nos enseña que aquel que comenzó su buena obra en nuestra vida, ¿qué es lo que quiere hacer? Llevarla al final, quiere perfeccionarla. Hay algunos que estamos en esas tareas, en esas obras, de querer ser perfeccionados, de poder ser cambiados, mudados, ¿no? Como bien nos dice la palabra también, ¿no? Cuando Pedro hablaba de convertirnos, ¿verdad? Hay personas que, por desgracia, estamos estancados de alguna forma en la misma condición que empecemos a escuchar el Evangelio. Y la verdad que es triste, ¿no? Ver a las personas que estamos en esta condición, que queremos en la iglesia, en el lugar de trabajo, en el lugar donde estamos, ver a las personas que van siendo transformadas. Muchas veces transformadas tiene que ver con cosas tan sencillas como el hablar. A veces transformada tiene que ver con cosas tan sencillas como actitudes, no tiene que ver tanto con muchas cosas, una obra gigantesca, que es una obra también gigante y maravillosa la que Dios hace en nosotros. Pero el deseo es de ver a las personas en esta condición, no estar en la condición en la que empecemos a escuchar el Evangelio. La verdad que ese es mi ánimo, poder transmitirle a las personas con ese deseo, ¿no? Y bueno, esto es complicado, no es tan fácil, ¿no? Tantas cosas, tantas circunstancias que están ocurriendo, tantas situaciones, pues con esta normativa, el COVID, tenemos que estar pues guardando todo este tipo de protocolos que también nos enseña y a veces es difícil, ¿verdad? A veces es difícil, pero también a veces también es difícil ver a las personas como pues tienen esa actitud un poco, ¿no? De no llevar a cabo este protocolo, que no es un protocolo que ninguna iglesia, sino que el gobierno mismo pues ha establecido con el tema de la mascarilla. Yo sé que es complejo, que es complicado, pero bueno, estamos en estas cosas, en estas labores, y tantas cosas se juntan unas con otras, que la verdad que a veces pues terminas cansado, terminas un poco agotado, ¿no? Y yo estaba pensando a veces en mi propia justicia, ¿no? Muchas veces yo veo y juzgo a las demás personas conforme mi propia justicia, mi propia manera, mi propia forma de ser, ¿no? Y la verdad que Dios una vez más me muestra que mi justicia no tiene nada que ver con su justicia, ¿verdad? No tiene nada que ver mi justicia con su justicia. Y de cierta manera eso está bien, porque si fuera por mi justicia, no sé a dónde íbamos a llegar. Muchas veces queremos caminar en el Evangelio con nuestras fuerzas, con nuestras maneras, con nuestras propias justicias, con nuestras propias obras. Y yo muchas veces pues me doy cuenta que ando en esa forma, pero en el Evangelio no puede ser así. No podemos caminar de esa manera. Me gustaría que fuéramos a un versículo en Daniel. Me gustaría que comentar algunas cosas sobre algunos versículos que hablan de que el hombre nada puede hacer, ¿verdad? Para alcanzar, nada puede hacer, para beneficiarnos, nada puede hacer, nada en nosotros. Yo no puedo indagar en mí, yo no puedo encontrar en mí nada, absolutamente nada que pueda ser favorable para que en alguna manera Dios se fije en mí o me eche una mano, me quiera ayudar o me quiera bendecir. No hay nada, es que no hay nada, ¿no?
Y muchas veces tengo esa pequeña confusión o gran confusión de que pienso que por mi caminar, por mi funcionar, por mi andar, mi justicia, ¿verdad? Y sobre todo cuando mi justicia la comparo con el prójimo, ¿verdad? Comparo mi justicia con el prójimo y veo a mi prójimo como más desvalido que yo, ¿no? Como que yo sí soy más justo, ¿verdad? Que los demás. Y eso puede traer engaño, puede traer error, puede traer equivocarnos, ¿no? Y quiero, pues esto, compartir algunos versículos antes de llegar a donde quiero llegar esta no está desprovisto el hombre, ¿verdad? No tener nada el hombre con la que podamos acudir a Dios, ¿verdad? Muchas veces nos queremos justificar siempre en situaciones, en todo lo que conlleva nuestra vida cotidiana, a diario, tenemos cientos, miles de justificaciones para poder justificar nuestra vida. Y la verdad que no nos podemos justificar. Delante de Dios, tú puedes llegar a justificarte delante del hombre, pero delante de Dios, delante de la justicia de Dios, nosotros no podemos justificarnos. No hay nada que nos haga justos delante de Dios. La Biblia dice que no hay justo ni siquiera, ¿cuánto? Ni uno. Entonces, cuando entendemos eso y también vemos que nosotros no somos personas justas y tenemos ese conocimiento de lo que dice la palabra, nos ayuda a estar en una actitud, ¿verdad? Es como, me viene a la memoria cuando un rey llamó a los siervos a que viniera uno a pagarle una deuda que le debía mucho dinero y no tenía dinero para pagar, ¿verdad? Y dice que este hombre se mira, por vender todos sus bienes, vender a su familia como esclavo, vender todas sus pertenencias para que pueda pagar esta deuda. Y este hombre dice que se puso de rodillas y empezó a clamarle a Dios, Dios, mira, perdona, o a este rey, simbolizando a la persona del Señor, ¿verdad? Y ten paciencia conmigo que yo te lo voy a pagar, ¿no? Dice que este rey fue movido ¿a qué? A misericordia. Entonces, cuando tú estás en esta condición, cuando tú has experimentado, claro, eso hay que experimentarlo, eso no hay que saberlo. Y muchas veces perdemos ahí un poco el rumbo, ¿no? Perdemos la dirección. Cuando experimentamos que hemos sido perdonados por pura misericordia, que alcanzamos ese perdón como un regalo no merecido, nos hace vivir en una condición totalmente diferente, pues por desgracia a la que muchas veces vivimos. Nos hace ser humildes, nos hace vivir entendido de que si algo tenemos es por la misericordia. Pero no solamente en palabra cuando te toca estar en un lugar delante de las personas o que lo puedas compartir, sino nos hace vivir con ese, vamos a decir, para entendernos, en ese estilo de vida, un estilo de vida de decir, no era merecedor de ser perdonado. Yo no era merecedor de ser perdonado. Sin embargo, ha tenido de mí misericordia. Y cuando eso viene a tu vida, estamos hablando de una misericordia que produce en nuestras vidas. Un perdón, una sanidad, ¿verdad? Un levantarnos de nuevo, un tener esperanza, etcétera, etcétera. Podríamos estar mirando muchas veces, muchas maneras. Entonces vemos que qué importante, ¿verdad? El poder entender que no tenemos nada. Y aquí dije en Daniel, ¿verdad? Daniel dije, ¿verdad? Si lo encuentro yo. Vamos a ver. En el capítulo de Daniel, en el capítulo 9, tuvo una oración de Daniel al Señor, es preciosa, de verdad, y dice así. Esto era Daniel, el profeta Daniel, y dice, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad donde la cual es invocado tu nombre. Y dice, esto es importante, ¿no? Esta es una oración, este es el versículo, no lo había dicho, perdón, el capítulo 9, versículo 18. Podés preguntar con libertad si ves que no he dado la cita para que podamos buscar. Y lo vuelvo a leer, dice, inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones. Y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre.
Y aquí lo importante de esto, qué actitud más bonita, ¿no? Qué espejo donde podríamos mirarnos, ¿verdad? Dice, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras, ¿qué dice? Justicia. Y muchas veces yo me he dado cuenta a mí mismo que yo ando con esta medida, con mi propia justicia, pero una justicia que suelo poner al prójimo, no al Señor. No pongo mi justicia a un nivel con la justicia que Cristo ha hecho en mí, sino mi justicia la pongo a un nivel ¿de quién? De mi prójimo. Y hago una medida, y siempre es una medida, ¿sabe cómo? Desigual. Casi siempre una medida que tiene que ver con mi beneficio. Y nos enseña aquí que no debe ser así. No podemos venir delante de Dios así. Y muchas veces en este caminar venimos caminando con nuestras propias justicias, ¿verdad? Y dice, sino en tus muchas misericordias, ¿verdad? Qué importante entender que este es nuestro Dios, este es nuestro Señor, esta es nuestra confianza, este es nuestro descanso, este es donde tenemos que seguir yendo cada mañana. Cada mañana tenemos que ir al Dios de qué? Al Dios de la misericordia. Pero no decirlo, tenemos que ir, tenemos que levantarnos, tenemos que inclinarnos. Nuestra vida, como hay un versículo que a mí me gusta mucho en Isaías, dice que no hay nadie que se levante en la mañana y se apoye en ti para buscarlo y apoyarse en Él. Dice, por lo tanto nos dejaste que marchitar en nuestras rebeliones, en nuestros pecados. Entonces, qué importante es que nosotros hagamos este ejercicio. Cada mañana podamos ir a buscar esas misericordias. Cada mañana podamos ir a llenarnos, porque es con lo que nosotros vamos a poder luchar en el transcurso del día. No en nuestras propias justicias, no en que yo esté haciendo las cosas bien y sobre todo mirando a los demás, ¿verdad? Tenemos ese fallo de mirar a los demás y comparar nuestra justicia con la justicia de los demás. Sin embargo, nuestra justicia, yo a veces me doy cuenta, Dios me ha declarado de alguna forma, me ha hecho ver, Sergio, mírame, y me he visto desnudo delante de Él. La Biblia dice que nuestra justicia en Isaías, vamos a leerlo un momento, en Isaías 64, Isaías 64 en el versículo 6, nos va a hablar de nuestra justicia. En el versículo 6 del capítulo 64 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia, o sea, lo que tú te crees que tú eres justo, lo que yo me creo que soy justo, que a veces lo acumulo, lo tengo en reserva, lo acumulo y me creo una persona justa en mi caminar y juzgo a los demás desde esta justicia mía propia, dice, y toda nuestra justicia es como trapo de ¿qué? De inmundicia, o sea, es de alguna forma algo que Dios desprecia. Tu justicia natural, mi justicia propia, tu justicia propia, Dios lo desprecia. Dios no tiene interés en ella. Ni nosotros podemos llegar a ayudar a alguna persona desde tu propia justicia. Tenemos que ayudar a los demás viendo la justicia que Dios ha tenido con quién. Viendo la misericordia que Dios ha tenido con quién. Con nosotros. Es un ejercicio de mucha paciencia, es un ejercicio de estar hablando con las personas, es un ejercicio de querer llegar a las personas y enseñar a las personas. Hay muchos que ya tendrían que ser maestros, dice la Biblia. En algunas cosas hay algunos que ya tendrían que ser maestros. ¿Qué vamos a hacer? No podemos nosotros, ¿verdad? Hay cosas que están al alcance nuestra, que nosotros podemos hacer por nosotros mismos, ¿verdad? Y no las hacemos. Es triste eso, pero es así también. Entonces vemos que las justicias nuestras no valen. Tenemos que mirar a los demás desde la justicia que Dios pues nos mira a nosotros. En Efesios vemos que esto para acercarte a Dios no hay manera, no es por nuestra propia justicia. En Efesios, en el capítulo 2, podemos ver también, no nos podemos beneficiar de ninguna otra forma sino de la gracia de Dios por su pura gracia. No es por nada que nosotros tengamos
No es por nada que nosotros podamos ofrecer a Dios, no es por nada que nosotros podamos invertir, que Dios pueda invertir en nosotros. Y dice así en Efesios, en el capítulo 2, versículo 8, lo tenemos, en el versículo 8 de Efesios, en el capítulo 2, dice así: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues que un regalo de Dios. O sea, no es nuestro, no es algo que nosotros poseamos, no es algo que nosotros tuviéramos en nosotros y sacáramos bueno, pues esto que tengo lo voy a poner ahora yo en práctica, esto que tengo lo voy a poner a funcionar. No es algo que nosotros poseamos. Entonces, cuando nosotros también entendemos que es algo que nosotros no poseemos, si no es un regalo de Dios, eso nos tiene que hacer vivir ¿de qué manera? Agradecido. Agradecido. Y no hace falta ir muy lejos. Muchas veces ves tú las personas, los vecinos, los que tenemos a nuestro lado, las personas con las que convivimos, que no das, a veces que no das ni crédito. Digo, pero ¿cómo es posible que vivan enredados en estas cosas, escuchando el Evangelio? ¿Verdad? Que una iglesia pueda estar llena de personas o que haya personas en una iglesia que no saborean el Evangelio. Pero no lo saborean porque no entienden que ellos, que podamos confesar a Jesucristo, que podamos hablar de Jesucristo, es un don, es un regalo que Dios nos ha hecho y nos ha hecho nacer de nuevo. Nos ha hecho nacer de nuevo, no lo entienden. Entonces ves a personas que dices tú, bueno, un creyente, hay que hacer la diferencia, personas que creen, ¿verdad? Dice que si tú crees, ¿es suficiente para qué? Para ser salvo. Pero otra cosa es ser un discípulo, un seguidor de Cristo, porque creen los católicos, creen los testigos de Jehová, creen los demonios, hay mucha gente que cree en Dios, muchísima gente. Ahora, vidas transformadas, vidas que se aprovechen del mensaje, que la justicia de Dios se manifieste en sus vidas y veas tú y dices, mira, ahí lo tienes, esta persona no es el mismo, está siendo cambiado, está siendo transformado. Hay pocas personas. Entonces, qué bueno que podamos entender que no tenemos justicia, que es un regalo de Dios. En Colosenses también vemos, capítulo 1, en el capítulo 1 de Colosenses, en el versículo 13, vemos también lo que dice, un versículo que me gusta mucho, que siempre lo comparto, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, y en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué tenemos? ¿Qué es lo que dice? Perdón de pecado. O sea, si tú no has sido perdonado, estás cargando con todo tu pecado. Estás arrastrando con todo tu pecado. Todo lo lleva contigo. Y aquí dice que hemos sido librados de la potestad de la tiniebla y trasladados. ¿Cómo te libras? ¿Cómo te libras de la potestad de las tinieblas? Yo te haría esta pregunta, ¿cómo te libras tú de la potestad de las tinieblas? Y te haría otra pregunta, tú te puedes trasladar, yo me puedo trasladar en vehículo, yo puedo trasladarme, voy a Canarias, me voy a Bulgaria, puedo trasladarme a muchos sitios, a muchísimos sitios. Puedes trasladarte incluso a la Luna. Ahora hay unos viajes que en una especie de cápsula que pagan no sé cuántos miles de euros y ves la Tierra desde ahí. Bueno, están programados ahora como un turismo espacial. Puedes hacer muchas cosas. Pero ¿quién te puede trasladar del mundo de las tinieblas al reino de su Hijo amado? ¿Quién puede hacer eso? ¿Acaso es que vives todavía en tinieblas? ¿Es que no has sido trasladado? ¿Es que no has sido perdonado tus pecados? ¿Te parece, tienen poco esto? Esto es tremendo. O sea, hemos sido rescatados de la autoridad de tinieblas y hemos sido trasladados al reino de su Hijo amado. Tu vida no puede ser igual, mi vida no puede ser igual. No puedo vivir igual. No puedo levantarme por las mañanas y vivir como...
venga, pues un día más, sin tener a Dios presente, sin tener a Dios presente en cuanto a la gracia que ha derramado en mi vida, sin tener a Dios presente en cuanto a la oportunidad. ¿Qué tiene más valor para tu vida? ¿Qué tiene más valor para mi vida? Que poder haber sido una persona restaurada, una persona nacida de nuevo, trasladado del mundo de las tinieblas, que ya no anda en oscuridad, que ya no esté haciendo cosas en oscuridad, que ya no ando en oscuridad, con astucia, que no ando en murmuraciones, que no ando en lo que no agrada a Dios. Sé perfectamente qué le agrada a Dios. Se ha manifestado en mi vida su gracia, ¿verdad? Pero ha sido por sus propios méritos. Él es el que me trasladó, Él es el que te traslada, Él es el que nos traslada del mundo de tinieblas a la luz de su Hijo admirable. Pero nos traslada ¿por qué? Por el sacrificio que Él hizo por nosotros. No porque tú tengas algo, no porque yo tenga algo, que Él tenga interés en nosotros. Nada tiene interés. No hay nada de interés. Es su pura gracia, la que se está manifestando en nuestras vidas todos los días. Todos los días. Tenemos la palabra de Dios, tenemos el consejo, ¿verdad? Hablaba yo con un hombre y decía, 8 o 9 veces, últimas veces que he hablado contigo, 8 o 9 veces. Busca a Dios. Llénate del Espíritu Santo. Ora a Dios. Cuéntele tus dolores, cuéntele tus insatisfacciones, dile que te dé con qué este día. Ese es nuestro consejo, ese es nuestro deseo. Que las personas puedan tener esta relación, no que sean meros creyentes, porque podemos repetir, creyentes hay muchísimos, por todos lados. Pero el Evangelio, según Romano, ¿qué es lo que es? En el capítulo 1, versículo 16. ¿Qué es el Evangelio? Es poder de Dios. O sea, una persona transformada, no por méritos propios, sino ¿por qué? Por creer en el Evangelio. Es poder de Dios, transforma la manera de pensar, la manera de vivir, la manera de todo. Es una revolución total en la vida de las personas. Eso hace el Evangelio, decía Pablo. Seguimos decía yo que en Isaías, ¿verdad? No nos dice cuáles son nuestras justicias. O sea, no podemos compararnos con los demás, ¿verdad? Muchas veces por lo que estamos viviendo, por las circunstancias que estamos viviendo, nos cargamos, estamos con presiones, estamos con situaciones y no miramos a quien tenemos que mirar, que es al justo, a Jesucristo, al que nos puede dar consuelo. Y muchas veces miramos nuestra propia justicia, tenemos nuestras propias medidas, pero no son nuestras propias medidas, son las medidas que tiene Jesús, las que ha tenido para nosotros y las que sigue teniendo. Y decía ahí en Isaías que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Él no vio algo que tú tenías y que él pudiera de alguna forma invertir. Ah, mira que Sergio tenía ahí escondido este don que a mí me estaba buscando yo. Dice que él puso los ojos sobre la tierra, no había nadie, ¿verdad? Él no me vio a mí porque yo tuviera algo que ofrecerle a él. Él tuvo de mí pura misericordia. Él ha tenido de nosotros pura misericordia. ¿Tú crees que Dios, Él nos debe algo a nosotros? No nos debe nada. No nos debe nada, absolutamente nada. Él nos dio la vida a todos y cada uno de los que estamos aquí, ¿verdad? Y en Mateo, vamos a Mateo 9. Me gustaría que viéramos, ¿verdad? La dependencia de Dios, ¿verdad? La dependencia de poder beneficiarnos de todo lo que es el Evangelio, entendiendo primero que no somos merecedores de nada, entendiendo primero que hemos sido salvos por gracia, entendiendo primero que es Él el que tomó el primer paso a nuestra vida, no nosotros, ¿verdad? Hay un versículo en Mateo 9, podemos leerlo desde el 9, que dice así. Pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió.
Y aconteció que estando él sentado a la mesa de la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. No sé si eres capaz de ver esta situación. Jesucristo asentado en una mesa, había llamado a este hombre, lo había venido a la mesa y también estaba junto con él, ¿quién? Los pecadores, las personas que no tenían que ver con gente pecadora y gente que no tiene que ver con el pueblo de Dios, como eres tú y como soy yo. No tenemos nada que ver. Nosotros no somos del pueblo hebreo, no somos judíos. Alguno es posible que tenga descendencia judía, pero nosotros no somos del pueblo judío, no somos de los escogidos, no somos en esto no éramos. Pero sin embargo, ahí empezaron, dice que cuando vieron los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Como que era algo indigno. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad ¿de qué? De médico, sino los enfermos. Y pues, y aprender qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a quienes, a los justos, sino a los pecadores. ¿A dónde? Al arrepentimiento. Eso somos nosotros. Nosotros somos estos candidatos. Y muchos de los que estáis aquí, siendo candidatos, no estamos en esta condición de arrepentidos. No, a veces nos decimos a nosotros mismos, ¿verdad? O escuchamos, ¿no? Sí, estamos enfermos, somos de los que Dios vino a rescatar. Él no vino a buscar a los que merecía, Dios vino a los que no merecía, a los malos, a los pecadores. Pero vino a llamarlo ¿para qué? Para arrepentimiento. Las vidas tienen que ser cambiadas, las vidas tienen que ser transformadas. Si no, no es un mensaje que tiene que ver con la justicia de Dios. Es algo que estás llevando tú por tu propia fuerza, es algo que tú estás llevando adelante. El mensaje que tiene que ver con venir a buscar a los pecadores, pues decir: no, yo soy pecador, soy pecador, pero ¿te arrepientes? No, yo estoy enfermo, necesito sanidad, pero ¿te arrepientes? No es solamente reconocer eso, tiene que haber un cambio de actitud en nuestras vidas para poder beneficiarnos. Somos los más candidatos, los que estamos aquí, somos supercandidatos para que Dios obre en nosotros, siempre que también obedezcamos a lo que Él predica. Arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, arrepentidos. Fue las primeras, cuando Jesús empezó a predicar, predicaba el arrepentimiento. Pero Él vino a buscar a los pecadores. Y aquí no hay ninguno que diga: yo no soy pecador. Y aquí no hay ninguno que diga: yo no estoy enfermo. Porque habemos muchos enfermos del alma y del espíritu. Nuestro espíritu, nuestra alma está enferma. Mucho es conducta. Yo veo personas que digo: oh, ¿cómo es posible? ¿Por qué no tiene una conducta que cualquier persona, entre comillas, normal podría tener? Estamos enfermos. No somos, entre comillas, no somos normales, pero es lo que Dios vino a buscar. Estamos enfermos, somos pecadores, pero no aceptamos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Por eso muchas veces nuestras vidas están, bueno, pues igual, secas, no hay fruto, no hay nada que podamos nosotros saborear, a pesar de la siembra que estamos haciendo, a pesar de la siembra que estamos pues cada día tratando de llevar, ¿no?, a los corazones. Bueno, somos de los que Dios está buscando. Yo hoy en día, después de todo el tiempo que llevo en la obra, en las manos del Señor, ahí con su paciencia, con su bondad, con su cuidadito conmigo, ¿no?, cómo me trata en la manera, hoy en día sigo yo reconociendo que soy una persona, ¿sabe cómo? Enferma, una persona pecadora. Yo no me puedo poner otra etiqueta. Yo no puedo decir: no necesito. Yo ni soy pecador, ni estoy enfermo. Yo he sido sanado, ya es que ya llevo tantos años, ya he sido sanado y ya estoy enfermo. Yo no puedo seguir reconociendo eso delante de Dios. En el momento que yo pierda eso, pierdo el rumbo. Empiezo a medir todo con mi propia justicia. Y no es con mi justicia que Dios me ha alcanzado, ha sido por su propia justicia, ¿verdad? Por su propia justicia. Entonces, qué importante que viéramos esto. En 2 Corintios,
capítulo 5. Segunda de Corintios, en el capítulo 5. La Biblia dice, despiértate. ¿Qué dice la Biblia? Despiértate. A ver, espera, os voy a pedir un favor, a ver si lo podemos repetir todo a una voz, ¿vale? Bueno, ¿qué dice la Biblia? Despiértate. Tú que duermes. Levántate. ¿Y Cristo? Te alumbrará. Él está pidiendo alguna actitud de nosotros, ¿verdad? Aunque no tenemos nada que ofrecer, Él nos pide. Dice la Biblia también que el reino de los cielos, ¿qué es lo que hace? Sufre violencia. ¿Quién lo arrebata? Los violentos. No los que están, como se dice vulgarmente, de capa caída, ¿no? Está de capa caída, está cansado, no busca las cosas del Espíritu, ahí no hay un esfuerzo, entonces, claro, no puede disfrutar del reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Según la Biblia, el reino de los cielos es gozo, es estar contento, es estar satisfecho, ¿verdad? Cuando una persona está contenta y está satisfecha, ¿qué es lo que transmite? Cuando una persona dice que es gozo, que es paz, cuando una persona tiene paz, ¿qué transmite a los demás? ¿Qué cosa va transmitiendo? Y es justicia. ¿Qué cosa transmitimos? Gozo, paz y justicia. ¿Qué estamos transmitiendo? Pero eso hay que arrebatarlo. Es algo que nos ha sido concedido, pero no podemos quedarnos de brazos caídos. Tenemos que, Señor, levantarnos en la mañana, luchar en contra de todas las cosas que están por apararnos, porque no vayamos, para que no vivamos de esta manera. El reino de los cielos lo arrebata a los violentos. Tenemos que ser violentos para buscar las cosas del cielo. En 2 Corintios, en el capítulo 5, dice así, en el versículo 21. Una vez más va a ponerme de manifiesto que no es por algo que nosotros hagamos hecho. No es por algo que yo tuviera escondido en mi vida, que Dios miró y vio y dice, que tenía esta cualidad. La que yo estaba buscando en este lugar para poner, no. Dice así, en el 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros, ¿qué hizo? Lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esta es la justicia. Somos hechos justicia de Dios. ¿Pero en dónde? En Cristo Jesús, no fuera. Fuera de Cristo Jesús, yo tengo una justicia que no tiene nada que ver con la de Dios. Es mi propia justicia. Y juzgo todo desde mi propia justicia. No puedo. Como hijo de Dios no puedo. Yo tengo que aprender. Que yo he sido hecho acepto, ¿dónde? En el amado. ¿Por qué? Porque era una persona especial. Porque era alguien que tuviera algo que ofrecer, ¿no? Por pura misericordia. Por lo tanto, a los demás yo tengo que vivir de esta manera, tratar de enseñar a la gente que si hoy en día somos salvos es por pura gracia, que si hoy en día somos justos es por su sacrificio, si hoy en día somos alguien porque Él fue molido, escupido, maltratado, para que nosotros hoy en día nos pudiéramos beneficiar de verdad, no en palabras, sino que en nuestras vidas. Estamos en un colegio. Yo siempre escuchaba, yo estuve viviendo con Rufo en Córdoba, y él decía que esto era como un colegio, era como donde va, como un seminario, ¿sí? Como un seminario, donde podemos aprender, donde estamos en un lugar y podemos aprender unos con otros. ¿A qué? A no pelearnos. ¿A qué? A no discutir. ¿A qué? A someternos. ¿A qué? A amarnos. ¿A qué? A servirnos. ¿A qué? A ayudarnos. Todo desde el prisma de la justicia de Dios, no de la nuestra propia. Por lo menos ese es mi deseo, ¿verdad? Que estemos en este lugar. No sé, la verdad que se me escapa de mi entender cómo no podamos estar en esa actitud, en la iglesia, en lugares, no podamos estar con ese espíritu de poder disfrutar de la misericordia, de poder animar a los demás a que conozcan de verdad, a que puedan tener esta relación para poder ser sanados, para poder ser esperanzados en esta vida y no mirar nunca más atrás.
¿verdad? Nunca más mirar las tinieblas, nunca más vivir en la oscuridad, nunca más vivir y ni saborear tantas cosas que hemos saboreado en cuanto al pecado. ¿Qué fruto? Dice la Biblia, ¿qué fruto teníamos de eso? Que ahora ¿qué? Nos avergonzamos. Muchos de los que estamos aquí. Otros quizás no tanto se avergüencen. Y si se avergüenza, pues igual tiene espalda para llevar. Hay una especie de, a veces hay una especie de, en la iglesia también de remordimiento, ¿no? No arrepentimiento, remordimiento, ¿no? He hecho esto, pero ¿sabe qué pasa con el remordimiento? Que se fuma, pasa y se va. Pero está ahí, no tiene nada que ver con el arrepentimiento. Entonces vemos que aquí nos habla de que por nosotros fue hecho pecado, fue molido, fue maltratado, no es por mérito. Él tuvo que hacer este sacrificio, Él tuvo que ir al Calvario, Él tuvo que ser detenido, Él tuvo que ser escupido, maltratado. Él dice que fue tentado en todo, pero sin pecar. Él tuvo que venir a la tierra a hacer esto. Esto fue un hecho real, esto no es una fábula, esto es un hecho real. Por eso personas somos transformadas, por eso personas, por sus promesas, por su pura misericordia, estamos yendo por el camino que Él nos ha mostrado. Nuestra vida se ha llenado de esperanza, porque Él estuvo aquí y pasó esto por nosotros. Bien. Vamos a Romanos, también, Romanos 5. En el capítulo 5 de Romanos, el versículo 8, dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Él no esperó que tú te portaras bien. Él no espera siquiera que tú te portes bien. Él no espera que tú te pongas un manto de religioso. Él no espera que tú recitas un versículo. Él no espera que tú cantes. Él no espera que tú seas capaz a veces hasta incluso de compartir la Biblia. Para Él entregarse. Él se entregó estando en la condición de ¿qué? Muerto, enemigo. Era en enemistad. No teníamos que arreglar algo, una fachada, para que los demás vieran, o algo por dentro, algunas conductas para poder ser cristianos. ¿No? Teníamos que ¿qué? Que nacer de nuevo. Gracias a esta obra, gracias a esta entrega. No tiene que ver con conducta, no tiene que ver con leer la palabra de Dios, no, en algunas ocasiones. Tiene que ver con el arrepentimiento. Y si tú ves, no hay, estamos muertos. Tú estabas muerto, yo estaba muerto. Todos estábamos muertos en delito y pecado. ¿Y en qué se muestra el amor de Dios? En que Él se ofreció, estando en esa condición. ¿Los muertos qué hacen? Aparte de nada, ¿qué hacen? Esa era nuestra vida. Eso es lo que nosotros desprendíamos de nosotros. Olor feo, con nuestras conductas, con nuestras maneras, con nuestra manera de llevarnos con nuestra esposa, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestro entorno. ¿Qué hay? ¿Qué olor dábamos nosotros? El mío propio, olor de un muerto. Olor de un muerto. Cosas desagradables. Sin embargo, ahí se mostraba el amor de Dios. ¿Verdad? Cristo murió por nosotros, estando muerto de un delito y pecado. O sea, no es porque... Y eso, ¿sabe qué pasa? Que eso me trae descanso. A mí. Y te tiene que traer descanso a ti. Porque no es por lo que tú hagas, es por su amor. No es porque nosotros estemos haciendo algo que tengamos que llegar a algún lado, a una medida para que ser aceptos en el amado. No, no. Es por puro amor. Esa entrega no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros lo único que estábamos éramos muertos. El Evangelio vino, nos despertó. El Evangelio, la palabra de vida vino y nos resucitó. Empezó a darnos choques en nuestros corazones y vimos que aquí había algo, ¿verdad?
Aquí había algo, era como los choques, ¿no? Cuando le da a alguien, se le para el corazón y le ponen ahí, igual, eso ocurrió en nosotros, en nuestra alma. Algo empezó ahí a tener interés en el Evangelio, porque estábamos muertos. Primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 9, Primera de Juan capítulo 4, versículo 9, vemos otro verso, dice así: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestro pecado. En eso consiste el amor, en que nosotros, estando muertos en delito y pecado, Él, ¿qué hizo? Se acercó a nosotros. No que nosotros, Él se acercó a nosotros. Él fue el primero que dio el paso. Él fue el primero que nosotros, estando en la condición de muerto, de estar dando dolor, nos amó. Si no hubiera sido así, no pudiéramos ir a Cristo. Si nosotros no hubiéramos visto a este Cristo muriendo, cargando por nuestros pecados, diciéndole: Sergio, fulano, mengano, yo te amo. No importa tu condición, no importa tu pecado, no importa lo que tú creas, si vas a ser perdonado o no vas a ser perdonado, no importa, yo te amo. Y en esa condición pudimos ir a acudir al Evangelio. O sea, no vimos ni siquiera un ápice de desconfianza de Jesús a nosotros, ni que Jesús no hubiera pecado que no pudiera, ¿qué? Perdonar. Nos llenó de confianza. Yo también, en el pozo de la desesperación, yo también he sido socorrido. Yo también he sido beneficiado de ese sacrificio. No porque yo haya tenido nada, no porque me comporté, no porque andaba de una manera, por pura gracia. Y eso es lo que me lleva a vivir como Dios lo hará. Eso es lo que me lleva a mí a cada mañana a tratar de arrebatar el reino de los cielos, para vivir conforme a Él le agrada. Vamos a Mateo 16. No sé cuánto llevo. Mateo 16. Mateo 16, Mateo 16. Sí. Me gustaría poder transmitiros esto, que no tenemos mérito ninguno para poder acercarnos y beneficiarnos de su justicia, de su misericordia. Es puro amor. Es puro amor de Dios, ¿verdad? El que nos ha hecho, ¿verdad? De alguna manera beneficiarnos de esto. Bueno, me parece que aquí me he equivocado. Si no lo veo, aquí, vale, sí. En el capítulo 16 de Mateo, en el versículo 24. Vemos que dice aquí Jesús, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Vemos que aquí no pone creer, no solamente creer, sino también ¿qué hay que hacer? Hay que seguir. Niéguese a sí mismo. Coja su cruz. ¿Cuándo? Un día al mes. Todos los días. Y después tenemos que seguirle. Es un requisito que Dios nos pide a nosotros. Si nosotros no hacemos esto, Él es la fuente que sacia toda nuestra sed. Hay dificultades, en la vida hay muchas dificultades.
Hay muchas situaciones duras que pasamos. Algunos de nosotros hemos pasado duras situaciones. En estos días hay compañeros entre nosotros que han pasado situaciones duras. Eso no hay otra manera que de sobrellevarlo que yendo a Cristo, que siendo llenados por Él, que estar siguiendo a Jesucristo. No un día que estoy aquí, me levanto, lo sigo, ahora me siento, ahora me levanto. No, no. Cada día. Dice que níguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme, porque todo el que quiera, que dice, salvar, la perderá, su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa mía, ¿qué le pasará? La hallará. Estas son metas que nosotros tenemos que poner. Son metas que no tienen que ver conmigo, tienen que ver con lo que Jesucristo pronunció y dijo. ¿Tú quieres salvar tu vida? Pues ¿sabe qué va a ocurrir? Que la vas a perder. La vas a perder. Aparte que ya estás perdido. Hay gente que ya estamos perdidos. Sin Cristo, ¿cómo está la persona? Está perdida. Él vino a buscar a los que estaban, ¿qué? Perdidos. Lo dice la Biblia. Entonces, darte cuenta tú de una cosa. Tú quieres salvar tu vida. Tú no quieres tener nada con el Evangelio. Tú no quieres tener nada con Jesucristo. Tú no tienes... pues la vas a perder. Y yo no creo que la palabra de Dios mienta. La palabra de Dios es sí y amén en todo lo que dice. En todo lo que dice es sí y es amén. Y tienes que entender esto. Lo siento si te cuesta. Lo siento si quieres pasar como un cristiano o medio, a ver si con este tipo de... No, no. O es así o estás perdido. Y sigue diciendo, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que la pierda su vida por causa de mí la hallará. Y dice, ¿por qué? ¿Qué aprovecha? Bueno, voy a leerlo en esta versión que me gusta más. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, ¿sabe qué dice? La salvará. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero y al final pierdes tu alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Te pregunto yo. ¿Hay algo que valga más que tu alma? ¿Hay algo que valga más que tu salud? Cuando hablo de salud, no hablo de salud de enfermedad, de la enfermedad exterior, sino de una enfermedad que tiene que ver con ¿qué? Con el alma, con estar satisfecho, con tener descanso, con tener un alma que Dios va purificando porque somos personas que vamos obedeciendo su palabra. El alma, dice la Biblia, que es purificada por la obediencia a la palabra. Somos estas personas, no queremos otras cosas. Queremos que esto en nuestro interior esté siendo una realidad por puros méritos de Jesucristo, no porque nosotros tengamos mérito alguno para poder llegar a ser así. Es por puros méritos de Jesucristo. Por eso dijimos, prefiero perder mi vida. Y cuando hemos perdido nuestra vida, ¿sabe qué nos ha pasado? Que la hemos encontrado. Todo lo contrario a lo que nosotros teníamos en nuestra mente. Teníamos en nuestra mente cosas que no dábamos, no sacábamos, no éramos capaces. Sin embargo, lo que ocurrió fue todo lo contrario. Perdimos, entreguemos, dejemos, y fue todo lo contrario. Hemos recibido. No la hemos perdido, la hemos ganado. Y eso es testimonio, eso es real. Eso es verdad. Eso es verdad. No somos esclavos de cualquier cosa como éramos antes de conocer a Cristo. Tenemos que tener conciencia del sacrificio que Cristo ha hecho por tu alma herida, por tu alma presa, por tu alma angustiada. Tenemos que tener conciencia. Si Él vino a sanar, Él vino a traer libertad ¿a quién? Al oprimido. Él vino a ayudar al afligido. Está hablando de ahí, de este interior que solo tú conoces, que solo yo conozco, pero que Dios no se le escapa. Y estamos en esa condición. En Primera de Pedro,
en el versículo 18 dice así: sabiendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, que no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados por la sangre de Cristo. Hemos sido rescatados. Ya no seguimos en la vana manera de vivir que teníamos antes de conocer a Cristo, la cual heredemos ¿de quién? De nuestros padres. Pero que en verdad, ¿a dónde nos ha llevado? ¿Qué fruto tenemos de todo ello? ¿Verdad? Muchos padres han querido, yo me acuerdo de mi padre, me decía, ten fundamento. Esa palabra siempre la tenía mi padre en la boca, ten fundamento, ten fundamento. La verdad que intentó muchas cosas, pero no pudo ayudarme, ¿verdad? Son cosas que, bueno, la familia quiere transmitir cosas, pero no llega. Nosotros tenemos la sangre de Cristo por nosotros, para poder alcanzar todas estas promesas, ¿verdad? Y vemos que hemos sido rescatados, dice, con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Tenemos que tener en cuenta esto, más que ninguna otra cosa. Tienes que tener en cuenta más en lo profundo, tienes que mirar las cosas que no se ven. El otro día yo hablaba con un compañero y le decía, tenemos que meditar. Bueno, a más de uno, el consejo fue a más de uno. Tenemos que meditar en la persona de Jesucristo. Tenemos que contemplar con los ojos de la fe, por su palabra, lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, para tener un equilibrio también a veces en nuestras vidas. Parece que somos los que más sufrimos y resulta que nuestros sufrimientos tienen que ver casi siempre con nuestro orgullo y con nuestro ego. No por hacer bien, no por predicar el Evangelio, no por sufrir por hacer algo bueno para la gloria de Dios, sino tiene que ver con nuestro ego, tiene que ver con nuestro orgullo. Y yo decía, qué bueno sería hacer este ejercicio, poder parar a solas. Yo no sé si lo hace, pero yo a veces paro y contemplo al autor, al consumador, ¿verdad? ¿Para qué? Para que mi desánimo no decaiga, porque en comparación con él, yo no he sufrido. En el Evangelio, por el Evangelio no he sufrido. Y yo creo que por los que estamos aquí, por el Evangelio poco sufrimos. La iglesia hoy en día en España, en el lugar donde estamos, no sufre por la predicación del Evangelio. La mayoría de los sufrimientos tiene que ver por el trato entre nosotros, por nuestro propio orgullo, por nuestro propio ego, ¿verdad? Y este es el deseo, ¿no?, de que podamos contemplar que no somos merecedores, que todo ha sido la misericordia, que ha sido por gracia, que ha sido por su entrega, que ha sido por su derramamiento, que ha sido por su pura misericordia. Y aquí hay un versículo que a mí me gusta mucho, aquí mismo en este capítulo, en el versículo 9, que por esto luchamos, no luchamos por otra cosa, ¿eh? Dice así, obteniendo el fin de vuestra fe, que no es otra cosa que ¿qué? Para eso. Fíjate tú, si yo estoy luchando para la salvación de mi alma, ¿por qué voy a estar yo enredado? ¿Me dijo? ¿No me dijo? Con algo que tiene tanto valor como que la persona de Cristo vino a este mundo, murió, sufrió, fue maltratado, fue puesto con los ladrones, fue crucificado en vergüenza, ahí en derrota. Fíjate tú si tiene valor. Si el fin de la fe que yo tengo tiene que ver con perseverar mi alma hasta la eternidad, hasta el fin, ¿por qué hay cosas que no tienen importancia y están presentes en cada momento en mi vida, estorbando algo tan precioso como la misericordia de Dios a nuestras vidas? Algo tan precioso como regalo no merecido, ¿verdad? Estamos a veces desequilibrados cuando vemos esto y si es que es verdad lo que ha hecho Jesucristo por mí. Eso sí tiene valor. Eso sí tiene valor. Él justo por lo injusto. Él fue instrumento de perdón. Él fue quien me redimió, pero no por nada que haya visto en mí, sino por su pura misericordia. Y cuando yo veo que el fin de la fe que tú puedes procesar hoy, es por esto, es para que un día tu alma esté por una eternidad, ¿dónde? En la presencia de Dios.
Es por eso. No tenemos fe para ser alguien aquí. Oye, que yo soy en la iglesia fulano de tal, me tienes que respetar y me tienes que hablar bien. Me tienes que considerar. No es por eso. No es por eso. Es porque queremos que nuestra alma, guardada en buen depósito hasta el fin de nuestros días, poder estar en su presencia. Vamos a Lucas 18. Vamos a estar acabando. En Lucas 18 hay algo que hemos leído. Lo hemos leído muchas veces, o lo hemos escuchado, y tiene que ver con el joven, ¿qué? Joven rico. La Biblia dice que era un hombre, aquí en el 18 de Lucas 18, buscarlo si queréis, un hombre principal. O sea, no era cualquier hombre, era un joven, pero ¿qué era? Era alguien principal, con autoridad. Preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes. O sea, era una persona que conocía perfectamente los mandamientos. Jesús se lo dijo. No le dijo, tú eres ignorante, no tienes ni idea, te voy a explicar los mandamientos para que tú lo sepas. No, le dijo, los mandamientos sabes. E incluso creo que la respuesta fue, todo esto lo he guardado desde mi juventud, en el 21. O sea, no era ignorante. Pero él no cumplía todos los mandamientos. Era una persona que era rica, tenía mucho dinero y tenía amor ¿a qué? Al dinero. Sus intenciones no era guardar en un precioso, por medio de la fe, guardar que su alma vaya al cielo, aunque estaba preguntando por qué tenía que hacer para dar la vida eterna. Él tenía un amor más grande que toda la vida eterna y que todo lo que no veía. Era el amor al dinero. Y dice que le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro, ¿dónde? En el cielo. Y sígueme. Ahí es donde estamos buscando nosotros los intereses. Ahí es donde tenemos que poner nosotros la mira. ¿En las cosas de qué? Del cielo. La Biblia nos enseña a poner la mira en las cosas del cielo. ¿Dónde está quién? Cristo, sentado a la diestra de Dios. Dice que nuestra vida está como, o debería, estar ¿qué? Escondida. O sea, tú imaginado, escondida es estar detrás, escondido, no me ves. Estoy protegido. En esa protección, mi vida, ¿verdad? También nos enseña la Biblia, haceos tesoros, ¿dónde? En el cielo. Donde el hollín, donde los ladrones no hurtan, porque donde tengáis vuestro tesoro, tendréis vuestro corazón. Esto es una revolución, esto te revoluciona toda la vida. El cristianismo te revoluciona toda la vida. O sea, dices tú, bueno, tengo un banco, sí, en el cielo. Ahí donde yo quiero llegar, ahí donde yo hago tesoro, ahí donde yo me esfuerzo. Por ello, a veces pues callo la boca, ¿verdad? Por ello a veces sufro injustamente, por ello animo, por ello busco, por ello trato de hacer lo que a Dios le agrada. Por ello, por ese motivo, no por otro. Sigue diciendo, Jesús entonces le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y darlo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Este hombre con todo el dinero, buscando la vida eterna, estaba triste, vivía triste. Con todo el dinero del mundo dice que estaba muy triste. O sea, el dinero no te da la felicidad. No te da la felicidad. Hay mucha gente, nosotros conocemos gente, por ahí seguro que tienen muchísimo dinero y están viviendo en amargura, porque el dinero no da la felicidad. Y encima era una persona egoísta, porque él conocía ¿qué? Él conocía ¿qué? Los mandamientos, los conocía. Y él sabe que toda la ley de Dios se encierra en dos mandamientos. ¿Amarás a quién? A Dios. ¿Y a quién? Y al prójimo. Él lo sabía. ¿Y en el prójimo quién estaba?
los necesitados, los pobres. ¿Y él qué tenía? Maneras y formas de qué? De bendecir a los pobres, a los necesitados. No lo hacía. Él cuando se tenía que desprender de lo suyo, se quedó muy triste. Claro, esto es un ejemplo de una persona que tenía, de que, bueno, tenía muchas cosas materiales, mucho dinero, pero nosotros en este caso, los que estamos aquí, no sé quién de nosotros es rico, o las personas que nos estén escuchando. ¿Es posible que haya alguna persona rica? No lo sé. Pero vemos qué es lo que le ocurrió a esta persona. Se marchó triste porque era muy rico. Nosotros, ¿por qué estamos tristes? Una pregunta, ¿por qué estamos tristes? Porque el Evangelio no es tristeza. El Evangelio no es amargura. El Evangelio no es una carga que tú no puedes llevar. Dice, ligera es mi carga. ¿Y cómo es mi yugo? Fácil. ¿Por qué nosotros estamos viviendo, verdad? ¿Por qué a veces los que estamos en la iglesia, los que asistimos, los que escuchamos, vivimos en amargura, como si fuera una condena? No es una condena, es vida. ¿Y es vida en qué? En abundancia. Es vida y vida en abundancia. Esto no es que no padezcamos, claro que padecemos. Claro que pasamos dolores, cada vez que pasemos momentos de dificultad, cada vez que pasamos situaciones, pero no podemos estar todos los días sin transmitir realmente el agradecimiento y la vida que hemos encontrado en el Evangelio. Ha sido vida. Nosotros cuando hemos tenido que desprendernos, nos hemos tenido que desprender de miseria. Personalmente yo de miseria, personalmente yo de cosas que no tenían valor, no tenía nada. Tenía que ver más bien con el pecado, tenía que ver con ir a los pies de la cruz y decirle, Señor, límpiame con tu sangre, perdóname. Esto también me lo perdona. Esta clase de pecado tú también me lo vas a perdonar. Es verdad, es eso lo que yo he tenido que entregar. Yo no he tenido nada que entregar. No tenemos nada que entregar. No hay nada de valor en nosotros que nos pueda valer para nosotros beneficiarnos de algo, de lo que Dios pueda darnos a nosotros. Y vemos que este hombre se marchó triste. Triste se marchó porque tenía mucho dinero. Era muy egoísta. Vivía para lo de él. En Lucas 19, aquí mismo, damos una vuelta, vemos otra situación, ya voy acabando, de otra persona que también tenía mucho dinero, que era igual de pecador que el otro, que era igual de pecador que tú y que yo. Son personas, son relatos, estos son relatos reales. Esto pasó en verdad hace una cantidad de años y fue escrito aquí en la palabra para que nosotros pudiéramos ver y entender. Y esto le pasó a esta persona, al joven rico, y ahora vamos a hablar de este personaje, de Zaqueo. Alguien que todos también hemos escuchado o hemos leído. Una persona que era cobrador de impuestos, una persona que tenía dinero. Pues me supongo que tenía sirviente, que tenía quien atendiera a su casa. Supongo que no tenía necesidad de nada. Tendría sus despensas llenas, tendría de todo en su casa. Estaba satisfecho. No tenía preocupación de qué va a ser de mi vida en un futuro. Esas preocupaciones no las tenía. Estaba bien situado. Sin embargo, vivía triste, vivía sin Cristo, vivía en amargura. ¿Por qué? Porque él tenía un interés en lo más profundo de su corazón de qué? De ver y para su sorpresa de conocer también. Supongo que él empezó a escuchar de Jesucristo, que es lo que estaba haciendo ahí, por esta zona, por Jerusalén, no sé si sanando, no sé si dando de comer a cientos de personas, pero él escuchó y se despertó un interés en su vida. Escucharía, este es el Hijo de Dios, es el que estamos esperando, no lo sé lo que estaría escuchando. Sí sé que tuvo un interés. Y lo muestra la palabra de Dios porque este interés fue que se subió ¿a dónde? A un árbol. ¿Por qué? Porque era una persona pequeña y no veía, y él tiene interés en ver en Jesús. Algo que nosotros también mostramos. En la vida de las personas muchas veces es que es fácil ver a las personas que están buscando a Dios. Es que es fácil ver a las personas que tienen una actitud de querer aprender. ¿Por qué? Desde el principio Juan dice arrepentido. Empezó a decir razas de víbora, no digáis. Dice, ¿dar fruto de qué? De arrepentimiento, digno
de arrepentimiento. O sea, tú ves una persona y dices, frutos dignos de arrepentimiento. Ves a una persona, mucho hablar, pero yo no veo frutos de arrepentimiento. O sea, es claro que se ve. Y esta persona tenía este interés y se subió ahí, pequeñito, y quería conocer a Jesucristo. Y yo, la verdad que lo pienso es que se le tuvo que volcar el corazón. Cuando tenía ese interés de querer conocer a Jesús, se sube a ese árbol y como Jesucristo que iba pasando por allí, ¿qué dijo? Zaqueo, baja. Imagínate, tú tienes, ¿quién será este Jesús? A ver si lo conozco. Y que te nombre a ti, que tenga interés, que es lo que tiene Jesucristo, interés en tu persona. Pero tiene un interés real y verdadero para que tú sea transformado, para que tú seas beneficiado de la obra que Él ha hecho, una obra que es real y verdadera, que cambia a las personas y a los hombres, los cambia, los transforma. De ser persona desagradable, empieza a ser persona con otro espíritu, ¿verdad? De ser persona siempre con la misma palabra en la boca, a cambiar. Cambia los rostros, cambia todo. Dios hace una obra, te regenera de adentro hacia afuera. Y esto es que nosotros no seamos perfectos. Yo también me doy cuenta que muchas veces soy desagradable con las personas que tengo, que les debo un respeto, les debo una consideración. Y a veces soy desagradable con ellas. No estoy diciendo que sea perfecto, pero Él hace esa obra y nos muestra las cosas que nosotros tenemos que ser cambiadas. Y vemos a esta persona, Zaqueo, que se sube a ese árbol ahí con ese interés y le dice, baja, hoy es necesario que yo coma, ¿dónde? En tu casa. Y vemos lo que dice aquí, vamos a leerlo literalmente. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando en el versículo 5 del capítulo 19 de Lucas, mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, ahí ya entró en escena esta persona redimida, esta persona perdonada, esta persona transformada y cambiada, esta persona que había sido acepto en el amado, esta persona que había hecho un compromiso, ahí entra en escena, automáticamente se vio el fruto rápido, no tuvo que pasar 1 año, 2 años, 3, no, automáticamente, ¡bum!, ya se vio una actitud. ¿Cuál fue su actitud? Vamos a ver. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Enseguida se desprendió de todas las cosas por las que las personas luchan, por cosas materiales, por cosas que son infructuosas, que no traen satisfacción al alma, pueden traer una comodidad. Hay cosas que te pueden generar una comodidad. Igual en vez de tener un 127, pues en un Mercedes, pues si te vas a Alemania va más cómodo, pero no te da la felicidad. Ya te digo yo que no te da la felicidad. Este hombre tenía mucho dinero. Y dice, si algo, entonces dice, doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado o alguno se lo devuelvo, ¿cuántas veces? 4 veces más. Si a alguien le he quitado algo, le voy a dar 4 veces. Si a alguien le he quitado 1.000 euros, le daré 4.000 euros. Se desprendió de todo lo que tenía. No tenía problema ninguno. Ahí vemos que esta persona era uno de los que antes habíamos dicho, que era una persona que era un candidato, era un pecador, era una persona que necesitaba médico, era una persona que necesitaba a Cristo en su vida. Y lo mostró por eso. No tiene que ver con el dinero, tiene que ver con la necesidad que había en su vida. Y a esto vino, sigue diciendo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había, aquí en el 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado, a algunos se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar ¿a quién? A lo que se había perdido, hermano. A esto vino, a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Y no vino a buscarlo por méritos propios, no es porque tú tengas una identidad y te creas que tú eres alguien. Oh, yo soy, cuidado, soy canario, puro, sepa. Yo, claro, yo merezco ser salvo porque, claro, soy de la tribu Guanche, del linaje. No tiene nada que ver con nada que nosotros podamos ofrecer. Él vino a salvar a los que estaban en esta condición. ¿Tú cómo estás? Yo no tengo necesidad de nada. Estoy bien. Ni estoy enfermo, ni estoy perdido. Estoy súper bien. No puede hacer nada Dios ahí. Dios no puede obrar. ¿Qué requisito necesitamos? Reconocernos que somos personas que estamos en esta condición. Zaqueo tenía todas las comodidades. Zaqueo tenía todo, no tenía ningún problema. Sin embargo, estaba triste. Estaba desahuciado en la vida. Se levantaría, trabajaría, funcionaría, pero estaba viviendo pues sin satisfacción ninguna. A pesar de que tenía eso, cada día viendo su necesidad ahí, viendo su dinero, sus comodidades, pero necesitaba algo. Y quien necesitaba era a Jesucristo. Qué importante es que nosotros nos podamos identificar con Zaqueo, que nos podamos ver en esta condición. Yo me veo en esta condición, perdido. Es que yo estoy perdido sin Cristo. No es que estaba, es que estoy perdido sin Cristo. Necesito a Jesucristo en mi vida. Necesito recordar que Él, por puro amor, por pura misericordia, se acercó a mí. Que en eso se mostró el amor de Él hacia mí. Que estando yo en la condición de muerto y dando olor a putrefacción en donde vivía, donde estaba, por donde me movía, Él no le importó. Él vino y entregó su vida por mí. Y eso de alguna forma a mí me maravilla, que tenga Dios tanta misericordia conmigo. Pero es una misericordia que nos tiene que llevar a renunciar al pecado. Es una misericordia que nos tiene que hacer renunciar a nuestra propia vida. Es una misericordia que tiene que hacernos perder nuestra vida para poder, ¿qué? Ganarla. Esto es así. Por eso muchas veces no se ve el poder de Dios en las vidas nuestras, porque no renunciamos a nuestra vida. Porque queremos gobernar, porque queremos nuestra propia justicia. Y yo no tengo nada que justificarme. Yo, si algo me justifico, si algo veo es lo que ha hecho Él en la cruz, por mí. Fue a la cruz sin tener que ir. Pagó por mis pecados, pagó mis deudas, pagó lo que yo no podía haber pagado, ¿verdad? ¿Qué justificación puedo tener yo ahí? Solamente puedo decir, Señor, gracias por amarme, gracias por haberme hecho acepto en el amado, gracias por no tener en cuenta mis errores a día de hoy, mis equivocaciones, mis faltas, mis fallos, mis debilidades, pero no me quiero quedar en ellas, quiero seguir aprendiendo. Debemos seguir aprendiendo, debemos ser personas que vayamos hacia adelante, nos vayamos comportando cada vez más como a Dios le agrada, entendiendo eso, que somos salvos por pura gracia, somos salvos por su misericordia y por el amor que nos ha tenido. Entonces, la verdad, me gustaría poder transmitir esto, que nos veamos de esta manera, que Él se ha fijado en nosotros, que acercarnos a Él no es porque yo traiga un saco de justicia de cosas que yo he hecho, que a veces las traigo, pero es una justicia que tiene que ver con mi prójimo, sobre todo con los que son menos justos que yo. Entonces yo hago una medida, no es esa medida. Cuando vamos delante de Él vamos confiados en que es el Dios de la misericordia, que no va a cambiar, que podemos entrar confiadamente ante el trono para pedir socorro, para pedir ayuda. Y estas cosas las quiero ejercitar día a día y te quiero animar a que la podamos ejercitar. ¿Sí? Pues nada, muchas gracias por escucharme y nos despedimos también del canal, que bueno, pues no hemos podido hacerlo en directo, ojalá que Dios permita y lo podamos escuchar cada uno en casa y bueno, que Dios nos bendiga con su palabra. No hay otro propósito, que Dios nos bendiga con su palabra y nos siga llevando adelante. Amén. Pues te damos gracias.